Y era nuestra herencia una red de agujeros. Estas palabras yo creo que sin duda marcan, pero de manera radical, la catástrofe, este momento terrible, genocida, de la conquista y destrucción de México Tenochtitlan. Estas palabras, y era nuestra herencia una red de agujeros, es decir, nada, nada, nada. ¿Qué es lo que quedó de la antigua México Tenochtitlan en la conquista de México? Y justamente esa misma sensación de vacío, de soledad, de despojo, de dolor y muerte, reaparece el 2 de octubre de 1968 con la masacre de Tlatelolco, ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y justamente lo que les traigo aquí es un libro que da muchas pautas para la reflexión, para el conocimiento de nuestro pasado no tan remoto, particularmente especie de parto, doloroso parto del México de nuestro tiempo, que fue el México del 68. Este libro se llama Y todo esto pasó con nosotros, reescrituras del mundo indígena en la recepción literaria de Tlatelolco 1968. Es un libro de Víctor Manuel Sanchís Amat, un profesor de la Universidad de Alicante, que ha hecho durante varios años un trabajo muy sorprendente, porque uno no se imaginaría las cosas que alguien desde fuera puede ver de la realidad y de la cultura y de la historia en México. Y entonces Víctor Manuel Sanchís, nos ofrece en este libro un ensayo de amplio aliento, digamos, no muy extenso, pero sí es un trabajo de largo aliento en cuanto a la profundidad de la investigación sobre cómo en las escrituras testimoniales a propósito de la masacre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, muchos poetas mexicanos, sobre todo, muchos narradores, retomaron la poesía que está contenida en la famosa Visión de los Vencidos, que logra conjuntar don Miguel León Portilla. Y entonces, precisamente, la masacre de Tlatelolco queda testimoniada también a través de la poesía y a través de una poesía que hereda justamente esa dolorosa poesía que relata la destrucción del México Tenochtitlan en el siglo XVI. Por lo pronto aquí va un poema de Octavio Paz, México, Olimpiada de 1968. La limpidez, quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja. No es límpida, es una rabia. Amarilla y negra acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Sí. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena. La limpidez. Octavio Paz, Delhi, a 3 de octubre de 1968. Y entonces, justamente lo que nos ofrece este libro es un análisis de cómo los poetas lograron encauzar esta rabia, este dolor, esta sensación de vacío, de desesperanza que provocó esta masacre terrible ordenada por el gobierno mexicano contra la población civil, particularmente contra estudiantes universitarios.
y todo esto pasó con nosotros, Reescrituras del mundo indígena, en la recepción literaria de Tlatelolco de 1968. Es un libro de Víctor Manuel Sanchís Amat, como les decía, de la ciudad, es un profesor de la Universidad de Alicante, en España, y este es un libro publicado por la Editorial Iberoamericana de 2020, que es, a mí me sorprende doblemente, ¿no?, por la calidad de las ediciones, ¿no?, y desde luego la calidad del texto, pero es una, caramba, qué envidia de edición, de portada, de las páginas, del papel, ¿no?, del diseño tipográfico. Y bueno, vean ustedes cómo de pronto, como les decía, lo que logra Víctor Sanchís es encontrar este puente, ¿no?, entre la dolorosa poesía mexica que habla sobre la caída de México Tenochtitlan y la caída de Santiago Tlatelolco de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. He aquí lo que nos dice a propósito de esto un poema de uno de los grandes poemas de José Emilio Pacheco. Nada más un pequeño segmento. Los iban amontonando bajo la lluvia, los muertos boca arriba junto a la iglesia, les dispararon por la espalda. Las mujeres cosidas por las balas, niños con la cabeza destrozada, transeúntes acribillados, muchachas y muchachos por todas partes, los zapatos llenos de sangre, los zapatos sin nadie llenos de sangre, y todo Tlatelolco respira sangre. Vi en la pared la sangre. Aquí, Batallón Olimpia, ¿quién ordenó todo esto? Nuestros hijos están arriba, nuestros hijos queremos verlos. Hemos visto cómo asesinan. Mire la sangre, mire nuestra sangre. En la escalera del edificio Chihuahua sollozaban 2 niños junto al cadáver de su madre. Un daño irreparable e incalculable. Una mancha de sangre en la pared, una mancha de sangre escurría sangre. Lejos de Tlatelolco todo era de una tranquilidad horrible, insultante. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Una pregunta que se hace el poeta José Emilio Pacheco a propósito de esta terrible masacre. Y gracias a este trabajo de Víctor Manuel Sanchís Amat, podemos recuperar a través de la poesía como testimonio esa memoria histórica que tanta falta que tanta falta nos hace en el México contemporáneo. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, Departamento de Humanidades, UAM Azcapotzalco. Hasta la vista. Gracias.